La religión pertenece con el Estado, o bueno, eso es lo que dice Costa Rica. Todavía en el 2023, Costa Rica es uno de los pocos países que no ha dividido la religión del Estado, a pesar de que cada día hay menos creyentes y encima cada día hay menos católicos. Les explicamos. Y comencemos con lo más básico. En el mundo existen 6 modelos de relaciones entre la religión y el Estado. En Costa Rica vivimos bajo un Estado confesional, que quiere decir que en la Constitución política se establece una religión oficial, en nuestro caso el catolicismo. Pero ojo, es importante dejar claro que esto no significa que vivamos en una teocracia como la que se vive en Irán. La diferencia es que en Costa Rica sí existe una separación entre la iglesia y el Estado, a nivel de, por ejemplo, no permitir que la iglesia dicte la agenda legislativa. Sin embargo, igual mantienen relaciones muy estrechas con la iglesia, demasiado estrechas se podría decir. Dios y en el poder de su fuerza. Así que no importa el tamaño de la prueba, Dios es más grande y tú eres más que vencedor. Para ponerlo en contexto, actualmente somos el único país, sí, el único país en toda América en no ser un Estado laico. Y con laico hablamos de un Estado neutro en cuanto a las cuestiones religiosas. No se favorece ni a una ni se discrimina a la otra. Pero de nuevo, ese no es el caso de Costa Rica. Para darles un ejemplo, si ustedes fueran judíos y quisieran tener una boda oficializada por un rabino, la pueden tener sin problema, pero el Estado no va a reconocer esa ceremonia. Si lo hiciera un padre católico, sí. Pero para entender cómo pasó todo esto hay que devolverse a 1852, cuando se estableció el Estado confesional por medio de un decreto presidencial. En él se estableció que la religión católica es la oficial y para 1949 quedó escrito en piedra con 2 artículos en la Constitución. El primero es el artículo 75, en el que se establece que, y cito, la religión católica apostólica romana como la oficial del Estado, pero dejando claro que eso no impide el libre ejercicio de otros cultos. El segundo es el artículo 194, en el que se habla del juramento constitucional que deben de hacer los funcionarios públicos para empezar a prestar sus servicios. Es el: juráis a Dios y prometéis a la patria, bla, 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 y si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os los demanden. Dato curioso, en otras legislaciones que sí son laicas, como por ejemplo en Estados Unidos, las personas pueden elegir sobre qué juran, ya que no todo el mundo es cristiano o católico. No todo el mundo jura sobre una Biblia, lo cual puede llevar a momentos como estos. Judge Moore has also said that he doesn't think a Muslim member of Congress should be allowed to be in Congress. Why? Under what provision of the Constitution? Because you have to swear on the Bible. When you are before, I had to do it. I'm an elected official, 3 terms. I had to swear on the Bible. Pero volviendo a la actualidad, desde hace unos años existe toda una conversación sobre si Costa Rica debería de establecerse como Estado laico, si seguir siendo un Estado confesional como si estuviéramos en el siglo XX. Y la base de esta conversación se centra en la representación de las diferentes religiones en el país, pero más importante aún, la disminución del catolicismo en el país. Según una encuesta del 2021 del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, hay cada vez menos personas católicas en el país y una mayor proporción en otras creencias o falta de ellas. En el 2019, por ejemplo, había un 19,9% de personas no creyentes y un 50% de personas católicas. Para el 2021, un año y medio después, las personas no creyentes pasaron a ser un 27%, casi un 10% de aumento, y el catolicismo dejó de ser la mayoría de la población y pasó a un 47,5%. Algo súper interesante es que para este estudio se les preguntó a las personas si estaban a favor de que la Iglesia Católica u otras religiones presionaran al Estado para tomar decisiones, y apenas un 36,2% estuvo de acuerdo contra un 60% que lo rechaza. Y esa es una tendencia que se vive dando desde hace años. Según una encuesta telefónica de esta misma institución, para el 2016 un 72% era católico y para el 2018 había disminuido al 52%. Para el 2019 pasamos a un 50% y la más reciente del 2021 disminuyó a 47,5%. Pero si las estadísticas no son lo suyo, inclusive el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco han recomendado tener un Estado laico antes de tener un Estado confesional, basándose en una ley de libertad religiosa que permita expresar la fe en público y garantías para ejercer la objeción de conciencia. Es más, dijo que un Estado debe ser laico y que los estados confesionales terminan mal. Lo que la Iglesia Católica entiende por Estado laico. La Iglesia, como ya se sabe,
está de acuerdo con un Estado laico. El Estado y la Iglesia por separado, cada uno con sus funciones y sus fines. En el país han habido algunos proyectos de ley y propuestas de reforma constitucional que buscan establecer la laicidad del Estado. Sin embargo, verdaderamente a los políticos de este país, como pueden ver, ni siquiera les importa si esto realmente representa o no a los costarricenses, siempre y cuando los represente a ellos. Uno de los proyectos de ley más conocidos fue el presentado en el 2015 por un diputado del PAC y buscaba establecer que el Estado costarricense fuera laico. El proyecto se basaba en la idea de que la religión no debería de influir en la toma de decisiones políticas y que todas las personas, independientemente de su religión, deberían de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. En el 2019, el partido Unidad Social Cristiana también presentó otra reforma al artículo 75 y 194 de la Constitución Política, los que les comentaba, para así establecer el Estado laico en Costa Rica. Sin embargo, ninguno de los proyectos logró avanzar mucho por la fuerte oposición de sectores conservadores y religiosos. Prepárate, hombre, prepárate, ponte la mano ahí porque está descendiendo, el fuego del Espíritu de Dios se está quemando. La Iglesia Católica y algunos grupos evangélicos han expresado su desacuerdo con la iniciativa, argumentando que el país tiene una tradición católica arraigada y que la religión debe seguir desempeñando un papel importante en la vida pública. Durante su campaña, Rodrigo Chávez aseguró que estaba de acuerdo en convertir el país en un Estado laico, pero al día de hoy se ha limitado a decir que sería abrir una caja de Pandora que puede no resultar como se espera. Yo verdaderamente ni siquiera entiendo cómo es una cosa existente que la Iglesia Católica y el Estado tengan una relación. O sea, en pleno siglo XXI, ¿cuál es la lógica que se sigue para que la Iglesia reciba donaciones del Estado, por ejemplo, y la siguiente religión no? Eso sin siquiera entrar en la influencia que pueden tener en la balanza a la hora de tomar decisiones en las cuales no tienen ni vela ni entierro. Y todos sabemos de qué temas estamos hablando. Costa Rica podría tener una norma que garantice el acceso al aborto terapéutico en las próximas semanas, luego de que el presidente Carlos Alvarado se comprometiera a aprobarla. La sociedad se mantiene dividida ante la presión de legisladores evangélicos y la Iglesia Católica, que se han movilizado para que la norma no sea firmada por el mandatario. Sin embargo, la única duda que me surge, que me parece súper importante, es qué pasaría con Semana Santa y con el 2 de agosto, porque son 3 feriados que no sé si estaría dispuesta a perder. Entonces quizás es un tema importante discutir antes de tomar alguna decisión. Pero fuera del medio chiste de los feriados, les dejo con la tarea de pensar lo realmente ilógico, que suena que el Estado esté relacionado con la religión y no solo eso, sino que sea con una religión específica. Pero les pregunto, ¿ustedes estarían de acuerdo en que Costa Rica o en sus países haya un Estado laico? Y si no, ¿por qué? Cuéntenos en los comentarios.